En este vídeo te enseño exactamente cómo configuro mi Lumix S5 II para grabar video podcast y contenido en mi estudio. Vale, lo primero que vamos a hacer, modo de exposición, yo lo tengo M, foto estilo, V-Log lo suelo tener porque me gusta hacer el color, pero tenéis Rec 709, vídeo como cine, rango dinámico como cine 2, monocromo Leica, esto es muy para foto, monocromo S, monocromo D, bueno, muchos monocromos, modo retrato, que tampoco no está mal, modo retrato, paisaje, plano, clásico neo, natural no está mal, vivido tiene como más contraste, estándar, lo normal, y aquí ya es para poner vuestros LUTs. Aquí HLG, que es Rex 2100, y aquí el LUT en tiempo real, por si queréis meter LUT, así ya no tenéis que meter vuestro LUT en postproducción. Y V-Log, yo suelo hacer V-Log, así que dejo V-Log. Modo de medición, yo tengo puesto el de arriba, que esto creo que es más para foto. Esto es importante. Ajuste ISO nativa dual. Las cámaras de vídeo profesional suelen tener ISO nativo dual y yo suelo tener en low. Sensibilidad ISO vídeo, sí, 640 es lo mínimo, auto. Synchro scan, yo aquí lo tengo off. Y aquí ya no se puede, bueno sí, importante también, velocidad de obturación. Lo normal es que tengáis sec ISO, que es lo típico de poner abajo, si grabáis en 25 fps, pues ponéis 50, que siempre tiene que ser el doble. Si grabáis a 50 fps, tenéis que poner a 100. Si grabáis 200 fps, pues 400. Pero para que veáis, si grabáis en 30 fps, pues 60. Si grabáis en 29, pues también 50 y así. Yo lo tengo en Angle ISO, que esto lo que hace es que directamente puedas poner el ángulo, el 180 grados, que se usa mucho en cine, que 180 grados es igual que el doble. Y así, cuando grabáis, cambiáis de 25 fps a 50 o 120, con que tengáis siempre 180 grados, vale. Así que le damos a Angle ISO y aquí sale 180 grados, pues 180 grados siempre, perfecto. Campos de viñeteado, yo tengo puesto on. Bueno, campos de viñeteado en realidad se puede poner off. Mira ahí como me está detectando el ojo, la cara. A ver. Compensación, difracción, compensaciones, esto no lo tengo off, ajustes de filtro off. Aquí, vale, modos de grabación. Vale, aquí vemos tres opciones de grabación. Si tenéis actualizado la Lumix S5 II, pues ahora unos meses ya, igual en verano, antes de verano, metieron el MP4 Lite, que esto es ideal para grabar, como pone aquí, graba vídeos adecuados para editar en la aplicación de smartphone. Bueno, son archivos más ligeros, con buena calidad y es perfecto para redes sociales. Hay que decir que yo soy curioso y hago un podcast sí que grababa con MP4 Lite y nadie se ha dado cuenta, de verdad. O sea, 10 de 10. Y los archivos pesan muy poco. Eso sí, el MP4 Lite graba en OpenGate, como vais a ver ahora. No sé si se aprecia que está en OpenGate, pero se ve todo el cuadrado. Y si le damos a MP4, en este caso ahora vamos a ver qué calidad de grabación solemos usar o podéis usar. Y aquí veis como hay un recuadro que está en 16 novenos. No está usando todo el sensor, pero para que veáis, lo típico, lo más normal es grabar en 16 novenos. Aquí podéis elegir en full frame, graba vídeo con campo visión más amplio según la calidad de grabación. En APS-C te hace un pequeño zoom, bueno, te hace un pequeño recorte y parece como que es un zoom. O sea, si grabas en un 50 milímetros es como si fuese un 70-75 milímetros. Como si fuese una cámara APS-C, vaya. Si grabas en un 35 milímetros, como si fuese un 50 milímetros o un 49-48. Y luego Pixel, que esto no lo he probado, no sé exactamente qué es,
Graba vídeos con campo de visión de ratio 1:1, píxel a píxel, según la calidad de grabación. Yo esto no lo he tocado, así que no te puedo decir. Y vamos a ver ahora en calidad de grabación. Vale, el más light, que es MP4, full frame, 25 fps, 420, 8 bits, long op y 20 megabits por segundo. Vale, graba en 8 bits. Yo recomiendo siempre grabar en 10 bits. Que de 8 bits a 10 bits hay bastante rango de color y se nota bastante. Este de aquí es lo mismo, lo único que cambia de 25 a 50 fps y esos son 1080. Este ya empieza con 4K, 420, 8 bits, 25 fps, 100 megabits por segundo. Este hay que decir que para ser 4K 8 bits, 100 megabits por segundo es bastante. Luego está el que uso yo, el que más uso, que es este, MP4 full frame, 4K, 25 fps, 420, 10 bits, 72 megabits por segundo. La calidad es buena y 72 megabits por segundo no es mucho. Y luego arriba tenemos lo mismo, lo único que en 4K APS-C. Esta cámara cuando graba en 4K más de 25 fps, 30 fps, ya recorta APS-C. Que no es un problema, mueves la cámara, el objetivo si es zoom y ya está. Y 420, 10 bits a 100 megabits por segundo. Nosotros le damos al 4, pero ahora vamos a ver el punto move, que este ya es, el punto move ya es más calidad que MP4. Si tienes grabaciones un poco más exigentes, el move sería la opción correcta. Y aquí hay muchas más opciones. El 1080, 1920, 1080, 420, 10 bits. Aquí ya empezamos ya con 100 megabits, el más pequeño. Luego tenemos lo mismo, pero en 422, que el 422 ya es por si quieres hacer croma sobre todo, porque grabaciones, entrevistas, tal y cual, con 420 vas niquelado. Luego aquí lo mismo, tenemos un full frame, estos son 1080, este también 1080, 420, 100 bits en 50 fps. Y este lo mismo, lo único que 422. Arriba igual, aquí ya son 100 fps para cámaras lentas, 150 megabits por segundo, 420. Y este lo mismo, lo único que 422. ¿Y este qué es? Vale, este es el que más uso yo en grabaciones un poco más exigentes, en punto move, que es 4K, 25 fps, 420, 10 bits, 150 megabits por segundo. Ya del MP4 que yo grabo a 72 megabits por segundo, este graba ya el doble, que son 150 megabits por segundo. Así que si a mí una hora de grabación con el MP4 Lite me ocupa 32 gigas, pues el otro me va a ocupar 60-65 gigas. Fácil. O sea, hay que tener discos duros. Este es lo mismo, lo único que 422, pues si queréis hacer cromas. Y este ya empieza con los 50 fps, que ya son 200 megabits por segundo. Este en APS-C 50. Este es 17 novenos, ya cambia la resolución un poco. Este con 422, 50, 4 tercios, aquí ya empieza ya a usar más el sensor. 4 tercios, 422, 16 novenos, 50, 17 novenos, 3 medios, aquí ya, bueno, claro, este es el que usa el 6K, esto es 6K, el 3 medios, el 5952 por 3968 píxeles, a 25 fps, esto es lo máximo, la máxima calidad que puede grabar esta cámara, y creo que solo deja grabar 30 minutos, así que para eventos y tal está bien, pero para grabar un podcast en 30 minutos, en 4K que es el limitado y ya está. Así que vamos para atrás, vamos a elegir el MP4, a ver si está el correcto, el que uso yo. Este 62, eso es. Ajustes de grabación de proxy, por si quieres hacer grabaciones en proxy, pero realmente no. Yo no lo uso. Ahora vamos a un punto fuerte que es el autofoco. En este caso lo pongo on y sujeto a detectar, vale. Aquí hay un mundo. Tipo de sujeto, humano, sí, pero puedes elegir animal, coche, motocicleta, que será un, no sé
detecta motocicletas, principalmente vehículos deportivos. Vaya, pues una bicicleta, un patinete o así, tren y detector de aviones y helicópteros. Vale. Aquí lo ideal es usar humano, evidentemente, y aquí en humano puedes elegir detectar solo ojos y caras. Esto tiene sus pros y sus contras, porque a veces igual con alguna sombra o si haces así con la mano, pues igual se puede desenfocar. A no ser que sea un plano súper cerrado, con algún 85 milímetros, que solo es un primer plano, primerísimo primer plano, vale, al ojo está bien. Pero yo prefiero la personita que pone partes del cuerpo, persona, ojo, cara, cuerpo, detecta ojos, cara, cuerpos de personas. Este lo veo mejor, bastante mejor que el ojo, porque si no está enfocado, por lo menos no está enfocado la cara, al menos te enfoca el cuerpo. Que eso en un podcast, porque hay gente que se mueve mucho, que no sé qué, al cuerpo, y siempre está enfocado. Y una vez esté el ojo libre, ya enfoca la cara. Vale, eso es el autofoco, que luego, ajustes personales, autofoco híbrido, on, set. Vale, yo aquí tengo en velocidad +2 y en sensibilidad 0. Para que la velocidad es 2, lo rápido que detecta el ojo con 2, yo he estado probando, a mí el 2 me funciona bien. Porque tampoco soy un animal, ¿no? No soy tan rápido y la gente tampoco es tan rápida. No es deportes de velocidad ni deportes en general. Así que 2 y en sensibilidad pongo 0. Limitador de enfoque, pongo off, autofoco continuo. Vale. Aquí puedes elegir 1, 2 y off. El 1, autofoco continuo, solo funciona durante la grabación de vídeo. Y 2, siempre está el autofoco. A mí me gusta ver antes de grabar, pues el autofoco, ¿no? Que esté funcionando. A ver, es lo mismo, pero lo único que aquí te haces una idea si está funcionando bien el autofoco, ¿no? Antes de grabar. Así que yo le doy al 2. Una cosa. La cámara es tanto táctil como con botones. Así que en este caso yo voy a usar los botones, por si no me veis la mano y va moviéndose la pantalla, pero podéis hacer también táctil, que siempre está bien, la verdad. Tantos móviles táctiles, al final lo táctil es más fácil. Lámpara ayuda on. Yo lo tengo on, pero realmente, a ver. Lámpara ayuda a autofoco. Contornos y picos de enfoque. Vale, esto es importante. Esto es importante por si grabáis el autofoco en manual, que tenéis vosotros que pillar el foco, os salen los picos de enfoque. Yo lo tengo siempre on porque hay muchas veces que no grabo en automático. En este caso yo aquí me estoy grabando en automático porque me estoy grabando solo. Pero lo general, si estás tú detrás de cámaras, o se graba con automático si te fías bien o si el entorno está bien iluminado y todo y no hay cosas raras de por medio. Y si no, pues enfoca manual y listo. Set. Yo lo tengo puesto sensibilidad, contornos de pico de enfoque, +1. Puedes elegir +1, +2. Yo elijo +1 porque +2 es demasiado. O sea, hay demasiados picos de enfoque y al final me lía. Color, el rojo. Estoy acostumbrado a que el pico de enfoque sea rojo. Lo podéis poner el color que queráis. Pero yo el rojo es el que mejor veo. Así que el rojo. Yo el rojo. Mostrar durante autofoco. Se puede poner on o off. A mí esto me da igual. Lo pongo on, pero luego lo quito. Mostrar durante manual focus. On. Esto siempre. Siempre que dais manual, picos de enfoque. Ahora mira, vamos a ir para atrás. Y a ver si se ve el pico de enfoque. Sí que se ve el pico de enfoque. Velocidad de movimiento de autofoco haría fast. Esto es la velocidad que va el autofoco. Velocidad de movimiento. Yo le pongo fast, que siempre me ha ido bien y listo. Ahora pasamos por muestra a nivel de grabación. Esto es Vale, empezamos con el sonido. Sí, esto es importante también. Yo es que ahora no estoy grabando con el sonido. O sea, estará grabando el sonido desde la cámara directamente, pero me da igual. Yo lo tengo puesto para cuando meta aquí un micrófono. Bueno, directamente, si metes un micrófono por aquí, por el jack 3.5, te sale el limitador del audio, del sonido.
Silenciar entrada de sonido off, siempre me gusta tener el sonido. Nivel de grabación estándar. Y ajustes de grabación yo lo tengo aquí a menos 12 decibelios. ¿Por qué? Pues vi un vídeo de un australiano que vi su configuración hace ya bastante, hace un año o dos, que lo tenía puesto a menos 12 y estaba haciendo pruebas y tal y menos 12 está bien. Porque aquí no sé por qué, como que le entra demasiada ganancia del sonido, no sé por qué. Limitador de nivel de grabación, on, cancelar ruido, viento, estándar, toma de mic. Vale, esto es importante. ¿Veis que mic y pone hay como un cable? Aquí pone toma mic, funciona como entrada de mic. Las cámaras suministran energía a un mic externo. O sea, tiene que ser como que necesita Phantom, ¿no? Necesita power el micrófono. Lo general son micrófonos como el Rode de aquí, que van por 3.5 y no necesitan suministro. Pero hay micrófonos que necesitan power y tendrías que seleccionar el micrófono de arriba. Yo, como por lo general siempre uso micrófonos que no necesitan power, pues mic. Y line, a ver, line ¿qué es? Entrada de línea. Toma mic, funciona como entrada de línea. Las cámaras no suministra energía a un dispositivo externo. Mic. En lo general todos los micrófonos mic y listo. Micrófono especial, yo grabo en estéreo, no grabo en mono. Salida de sonido real time. Volumen de auriculares, esto bueno, es según cada uno. Y canal de monitorización sonido. Vale, aquí podéis grabar en channel 1, channel 2, en un canal, en dos. Emite el canal de sonido seleccionado. Yo aquí lo tengo en channel 1, channel 2. Pero realmente con poner channel 1 ya vale. Es que depende, si estás grabando con un micrófono, con dos, y que te mezcle todo en un canal, nada, yo pongo channel 1, channel 2 y ya está. Normalmente me grabo yo solo porque si grabo algo potente lo grabo externo, tanto en la Zoom como en la Rodecaster Pro 2. Así que channel 1, channel 2. Modo silencioso off, me gusta que cuando le des suene. O sea, modo silencioso off, a ver si lo das. Sí, cuando se graba suena, que a mí me gusta eso. Zoom híbrido off, zoom de recorte vídeo off, estabilización de imagen. Vale, aquí depende si grabáis a mano o no. Yo lo tengo puesto normal, ya que estas cámaras tienen muy buena grabación, muy buena estabilización de la cámara. Y ahí ya tendríais que poner high, estándar. Yo normalmente o uso un estabilizador o uso un trípode, no suelo usar cámara en mano. Alguna vez sí que he grabado, pero por lo general no. Así que vamos para atrás. Mejora estabilización de imagen off, anamórfico off. Esto es para meter objetivos anamórficos, que son como cine, que son como más aplastados. Y tendríais que elegir aquí, tendríais que activar el anamórfico. Que yo, por ejemplo, no he usado anamórficos y no creo que use. De momento, no digo nada, pero nunca se sabe. Ajuste de autodisparador. Esto lo tengo off, esto ni he tocado. Transición de enfoque. Ajuste en la... Esto no lo toco. Ese tema no toco, que no sé. Recorte tiempo real, ¿esto qué es? 40 segundos, 20, nada, off. Eso es todo el vídeo. Ahora vamos a pasar con ajustes, que hay bastantes. Reiniciar como exposición off, autoexposición PASM on, conjunto de película creativa, esto nada, calidad de imagen nada. Vale, enfoque obturador, priorizar enfoque obturador. Focus, a ver, ¿esto qué es? Cuando la imagen esté enfocada, se tomará la imagen. Ah, sí, joder. Sí, esto es para foto. Autofocus block off, esto off, ayuda manual focus off, guía esto off, bloqueo del anillo de enfoque off, mostrar ocultar modo AU. Esto vale, esto como viene de serie. Ajuste de enfoque.
Nada, como viene de serie esto también, sensor de ojo AF. Todo esto como viene de serie. A ver esto. Nada, como viene de serie también. Ajustes táctiles, bloqueo de ajuste, botón, ISO, nada, esto como viene. Ahí, ¿esto qué es? Botón vídeo remoto. Funcionamiento, ¿qué menú? Seleccionar grabación, reproducción, grabación de vídeo. Nada, estos son para ajustes de botones. Ahí. Autorreproducción, vista previa con... Vale. Aquí hay una cosa importante. Histograma, podéis activar el histograma. Aquí tenéis el histograma. Podéis poner donde queráis. Yo lo suelo tener off, porque suelo controlar bastante la luz. Cuadrícula de fotos, yo la tengo puesto. Podéis poner... Tenéis 3 diferentes. Yo suelo poner la cuadrícula normal de toda la vida. Listo. Potenciador live nada, modo nocturno nada, estabilidad, exposímetro también podéis poner. Yo lo tengo on. Distancia focal on, resaltado parpadeante off, superposición transparente off, indicador de nivel on, medidor puntual luminancia off, contorno de marcos on. Contorno de marcos, a ver, ¿esto qué es? Contorno de marcos. Ah, hostia, vale. Vale, ya sé. Son los marcos estos. A mí eso me da igual. Mostrar, ocultar, disponer. Nivel de ganancia. Medidor puntual de luminancia. Este lo tengo puesto en la S52X. Los stop, para saber... ¿Ves? Ahí marca que estoy yo a menos... Bueno, está grabando en un monitor. Así que no te podría decir... Pero creo que estoy a menos 6 en la cámara, en la Lumix S52X. ¿Lo dejo? Sí. Bueno, es que me molesta, en verdad. Con la S52X me vale. Y aquí. Ayuda de vista V-Log. Patrón de cebra. La cebra, importante. Para ver si está algo quemado o no. Yo le tengo puesto cebra 2. Que en teoría es el que mejor me ha funcionado. Y según he visto en vídeos también de configuraciones, es el que mejor ha funcionado. Así que listo. Alcance del vector off. Barras de color, ¿esto qué es? No sé qué es esto. Indicador cuadro, grabación rojo. Ah, mira. Esto es cuando grabáis. Mira, si lo tenéis en off, que a mí me gusta tenerlo. Nada, sale aquí el puntito rojo. Y igual ni te das cuenta que estás grabando. Yo lo tengo siempre puesto en on. Así, cuando grabáis, sale el marco en rojo. Son chorradas, pero que al final no te das cuenta que estás grabando y igual puedes estar grabando con la cámara y te das cuenta. Eso es una putada. No es el fin del mundo, pero es una putada. Salida de grabación, HDMI bien y modo ventilador. Vale, estas cámaras tienen muy buena ventilación. Yo por lo general tengo puesto Auto 2, que va bastante bien, no mete ruido. Nunca se me han calentado las cámaras, así que de momento va bien. Pues la velocidad de ventilador se seleccionará automáticamente en función de la temperatura interna de la cámara. A mí el Auto 2 siempre me ha ido bien. El Fast ya es continuo, ¿no? El ventilador funciona continuamente a alta velocidad. Sí. Luego el normal, el ventilador funciona continuamente a velocidad normal y el slow continuamente a velocidad lenta. Yo lo tengo puesto auto porque por lo general no se suele calentar. Porque yo grabo sobre todo en recintos cerrados. En el exterior, si le da plena luz, puede ser que caliente. Joder, el sol quema un huevo. Pero bueno, yo tengo puesto Auto 2, me va bien. Y lo que va bien se deja. A ver, reanuda nada. ¿Esto qué es? Focus Stop. Ajustes, botón, FN. Ah, estos son botones, ¿no? Confirmación, info objetivo. Vale. Vamos a pasar a la llavecita esa, que aquí hay cosas importantes. Formatear la tarjeta, doble ranura. Información de copyright. Administrador térmica, velocidad cuadro 60. Sensor de ojo.
Ajuste indicador de nivel. Wi-Fi, Bluetooth, Frame IO, USB. A ver, ¿qué hay aquí de USB? Modo USB, fuente de alimentación USB, PC. Vale, eso es cuando conectas al ordenador, al PC. Y esto es nada. Yo suelo cargar las cámaras por USB-C. Y las suelo mantener, si necesito estar 5 horas con ellas, les pongo por USB-C también. Ya os enseñaré cómo lo hago cuando haga el tour por el estudio. Luz, conexión de red, conexión HDMI. Guardar en modo personalizado, nada. Vale, aquí hay un dato importante. Ahí tenéis que ajustar el reloj, zona horaria, frecuencia de sistema. Ok. Vale, esto es para grabar, si queréis grabar en 60 FPS, 50, 24 como en cine, tenéis que cambiar aquí. Como pone aquí, pone 24.00 Hz, cinema. 50 Hz, PAL, y luego 59.94, que son 60, NTSC, vale. En Europa, en casi todos los países de Europa se graba, o sea, la red eléctrica es PAL, así que para que no haya esos fliqueos, en Europa, en España, hay algún país de Europa que no, creo que Alemania puede ser, ya lo miraré. En España, por ejemplo, se tiene que grabar en PAL, en 25 FPS, 50 FPS, etc. En Estados Unidos creo que son 30 FPS, 60 FPS. Pero bueno, hay gente que graba en 60 FPS en España, que veo yo, y no pasa nada. Es que depende el recinto. Pero cuando veis fliqueos, es que están grabando en 60 FPS. No siempre, pero por lo general en España, en Europa, sí. Así que le damos a 50. Actualizar píxel, iniciar el proceso. No estoy en la hago nada. Limpiar sensor. De vez en cuando hay que limpiar los sensores. Yo tengo un que sopla para limpiarlo. Idioma, español. Versión. Aquí es cuando se actualiza el firmware. Cuando hay actualizaciones de la Panasonic, tenéis que meterlo en la tarjeta, en la SD. Firmware. Y le dais ahí a actualizar y se actualiza. Certificado nada. Y creo... Nada, aquí es para guardar cosas vuestras, configuraciones, yo no guardo nada. ¿Esto qué es? Ayuda vista, nada. Modo de reproducción. Acción terrena. Procesado en RAW. Nada, proteger. Bueno. Eso es todo. Ya hemos acabado de configurar la cámara. Espero que os haya parecido fácil y os haya gustado. La verdad que la Lumix S5 II es un maquinote, robusto, fuerte, buena calidad de imagen, buen precio. Y la verdad que estoy contento con ella en todas las grabaciones que hago. Si queréis algún otro tipo de vídeo, dejadme en comentarios, porque creo que haré una review de la Zoom F6 para ver cómo grabo yo podcast con la Zoom F6, aunque es bastante más fácil porque al grabar internamente en 32 bits tampoco hay mucho que hacer, pero lo repaso por encima. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.